Continuando ahora con el tercer y último segmento del estudio, la llegada de la apostasía, compartiremos ahora el importante significado de uno de los midrashim más enigmáticos de los evangelios y conocido ampliamente por el mundo occidental como la parábola de la mujer y la levadura. Veamos entonces de qué se trata. En Mateo capítulo 13, verso 33, se describe este polémico Midrashim o parábola. Según describe Yeshua, refiere el misterio de este Midrash de la siguiente forma. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Apuesto que a la gran mayoría de las personas, bien sean creyentes o estudiantes de las Escrituras, que han leído esta particular parábola de Mateo 13:33, sienten una gran curiosidad por entenderla. Y me imagino que muchos se han preguntado también en algún momento por su significado. A pesar de que gran parte de las parábolas reseñadas por el Adón Yeshua fueron posteriormente explicadas a sus discípulos para su comprensión, pero no es el caso de esta parábola de la mujer y la levadura. Y es algo que nos deja muy frustrados, considerando que Yeshua, el autor del Midrash, mientras estuvo con sus discípulos, nunca se los develó y les dio a conocer este misterio. Sin embargo, el mismo autor de este intrigante Midrash les dio esperanza a sus discípulos y en consecuencia a nosotros también, al afirmar en el Evangelio de Juan capítulo 16, versos del 7 al 13, que cuando él ya no estuviera en medio de ellos, enviaría la Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo como es conocido en el mundo occidental, quien develaría los misterios y nos guiaría a toda verdad. Honrando entonces el espíritu de estas palabras, veamos ahora su significado. Lo primero que tenemos que considerar es que Yeshua clasifica este Midrash como un gran misterio del reino de los cielos. Aunque su composición narrativa es muy breve, posee varios elementos de muy profunda y compleja representación. La mujer en esta parábola alude a algo muy sustancial, pero antes de revelar su identidad, enfoquémonos mejor nuestra atención en los otros elementos señalados, como por ejemplo las 3 medidas de harina y la pequeña porción de levadura que escondió luego la mujer en ellas. Para ello nos apoyaremos en la siguiente diapositiva. Como se puede observar en la imagen que se despliega en este momento en sus pantallas, en el lado derecho verán un vaso con una pequeña porción de levadura mezclada con una solución saturada con azúcares. Y del lado izquierdo un vaso similar con la misma porción de levadura, pero mezclada con una salmuera, que no es otra cosa que agua con sal. Ahora bien, destaca sobremanera la fermentación producida en el vaso que contiene levadura con agua y azúcares. La levadura es un organismo vivo y el azúcar es su alimento principal. Cuando se agrega un poco de levadura en una porción de masa de harina, la levadura descompone el gluten de la masa a partir de las enzimas producidas, alterando de esta manera las propiedades bioquímicas de la masa, como su textura y composición. El efecto de la fermentación se puede apreciar muy bien por la expansión de la solución inicial y la espuma que se observa en la parte superficial del vaso. Es debido a los gases que se generan cuando la levadura rompe la estructura del gluten en la masa. La idea de explicarles este experimento casero es comprender el significado del Midrash de la mujer y la levadura, y visualizar también el proceso de fermentación causado por la levadura en la masa. Esto nos ayuda a lograrlo y comprender toda la estructura y el proceso que se desarrolla durante la descomposición y fermentación nos permite entonces entender el significado de la parábola de la mujer y la levadura.
De hecho, Yeshua usa este Midrash como analogía para explicar un misterio del reino de los cielos. Por lo tanto, entenderemos, como ya mencioné, este misterio solo si comprendemos el proceso de fermentación causado por las levaduras en sustancias orgánicas. Y esa es la intención de nuestro experimento. Bien, la masa de harina en el Midrash de la mujer y la levadura alude en esencia y composición a la palabra escrita, la Torá de Moisés y los profetas, incluyendo por supuesto las instrucciones y ordenanzas y enseñanzas dadas por Yeshua a sus primeros discípulos. De la harina de trigo se elabora el pan que alimenta nuestros cuerpos, de la misma manera como su palabra es el pan de vida que descendió del cielo y alimenta nuestro espíritu, tal como lo señala Yeshua en Juan capítulo 6, verso 35. Siguiendo esta analogía, una pista para ello se encuentra en Marcos capítulo 7, versos del 6 al 9. En un acalorado debate con algunos fariseos de la casa de Shammai, Yeshua pone al descubierto el principal significado de la levadura y de sus terribles efectos, cuando señala que los mandamientos del Eterno, plasmados en sus ordenanzas e instrucciones de la Torá, han sido invalidados por las tradiciones de los ancianos, como estas 18 leyes de Shammai, que enseñan mandamientos de hombre como si fueran ordenanzas del Eterno. Y esto es precisamente lo que representa la levadura en el Midrash. Las tradiciones de hombres que son agregadas a la palabra del Eterno son como la levadura que una vez implantada puede corromper y descomponer el gluten en la harina. De esa misma manera, las tradiciones y los mandamientos de hombre descomponen su esencia primordial, alterando su naturaleza y carácter en relación con la palabra del Eterno y su verdad. Es decir, las instrucciones, ordenanzas y enseñanzas de la Torá de Moisés, en conjunto con las instrucciones dadas por Yeshua, son por definición y naturaleza la única y absoluta verdad. Por lo tanto, cuando se le agregan tradiciones, bien sean como dogmas o doctrinas de hombres, cambian su composición para convertirse en error y mentiras, así como la levadura en el experimento que les mostramos anteriormente corrompe el gluten de la masa de harina hasta alterar su composición química. Pero aún falta más por entender de esta enigmática parábola. Si volvemos a la narración del texto de Mateo 13:33, observaremos un detalle no menos importante. Yeshua menciona en la descripción de la parábola que la mujer escondió un poco de levadura en 3 medidas de harina y luego todo fue leudado. ¿Qué sentido particular tiene estas 3 porciones o medidas de harina? ¿Y por qué 3? Según lo que hemos precisado hasta ahora, Yeshua con este Midrash develó lo que hoy en día ya es un hecho, algo tan inimaginable como increíble, que desde las mismas entrañas del pueblo elegido brotarían 3 procesos de fermentación, hablando en términos análogos en referencia con la parábola, y que corresponden a 3 sistemas de apostasía cuyas características indican que son productos de alteraciones por agregados culturales o distorsiones hechas deliberadamente a las sagradas escrituras hebreas. Por ejemplo, en el seno del judaísmo tradicional rabínico se evidencia la primera medida de harina leudada. Veamos. Tanto las afirmaciones de Yeshua en Marcos capítulo 7, y el texto se ilustra a continuación, como las referidas por Saulo de Tarso en Romanos capítulo 9, donde también pueden apreciar el texto referido, describen perfectamente el proceso de fermentación que sufrió el judaísmo en torno al segundo templo debido a los agregados rabínicos incorporados a las escrituras hebreas. Tal es el caso de la llamada Torá oral, o mejor conocida en ámbitos rabínicos como la Sheval Peh. Estos agregados, denominados también como Takanot o Masin,
cuyos conceptos pueden ver ahora en sus pantallas y sus definiciones, reemplazaron a la Torá de Moisés al punto que las justificaciones otorgadas en el Sanedrín eran por el cumplimiento de estos takanot, que además se consideraban como mandamientos con la misma autoridad que las instrucciones de Moisés, algo inconcebible. Por lo tanto, esto demuestra claramente que dentro del judaísmo ocurrió un proceso de fermentación de la palabra del Eterno, causada por la levadura de la tradición oral, que llevó a la formación de un nuevo judaísmo rabínico, separado de su raíz hebrea y del fundamento de la Torá de Moisés. Bien, el segundo proceso de fermentación ya lo hemos expuesto lo suficientemente claro en la primera parte de este estudio. Luego que las comunidades de los Nazratín quedaran sin la conducción de sus principales líderes y ancianos, quienes en últimas dirigían y conducían el movimiento, la desaparición de estos líderes al término de la Primera Guerra Judeo-Romana, surgió dentro del movimiento de los Nazratín un nuevo liderazgo en reemplazo, proveniente mayoritariamente de comunidades gentiles de Asia Menor, que corrompieron lamentablemente la sana doctrina establecida por los primeros Shelichim de la Adon Yeshua, desviando las bases de la fe hebrea hacia una nueva filosofía teológica que se conocería posteriormente como el cristianismo. Es decir, que tanto el judaísmo rabínico u ortodoxo de la actualidad como el cristianismo universal de hoy en día son productos de dos procesos de apostasía dentro de la fe hebrea. Ya puedo imaginar en este instante cómo algunos mueven sus cabezas rechazando estas conclusiones y considerándolas como muy ofensivas para su fe. Pero antes de que se nuble su razón por su pasión hacia su fe, les pido por favor que evalúen estos hechos. Por un lado, como explicamos, el judaísmo rabínico hasta el sol de hoy basa su legislación exclusivamente en los ordenamientos de los Takanot y Masim, considerados como tradición oral sagrada, y aunque ellos señalan que son inspiradas por la Torá de Moisés, realmente no es así, tal como lo reafirmó Yeshua. Los Takanot son mandamientos de hombre que ahora reemplazan la Torá escrita de Moisés y regulan por completo las comunidades ortodoxas del judaísmo rabínico en la actualidad, y por ende son producto de un proceso de fermentación y leudado de la palabra del Eterno causado por estas tradiciones de hombres. Lo mismo podríamos concluir del cristianismo universal, aunque con la diferencia particular que este proceso de fermentación brotó del judaísmo de los Nazratín a mediados del siglo I. Podemos añadir también que la levadura introducida en esta segunda porción de masa, si lo vemos desde la óptica del Midrash, causó una profunda descomposición de la palabra del Eterno. Tanto los apologistas bizantinos de los siglos II y III como la influencia de la filosofía griega representó la densa levadura que fermentó por completo la semilla de trigo implantada por el Adón Yeshua en sus primeros discípulos. Pero habíamos hablado de tres procesos de fermentación, ¿cierto? Según lo señalado por el Midrash de la mujer y la levadura, estamos hablando de tres porciones que fueron leudadas por un poco de masa. Ahora bien, si ya hemos reconocido dos procesos de fermentación que causaron el brote de la apostasía, ¿cuál es entonces el tercero? Para responder esto, debemos remontarnos al año 570 con la llegada de un hombre que sería conocido como Mahoma, y quien afirmaría que el ángel Jibril, como es conocido el arcángel bíblico Gabriel en el Islam, se le apareció en el monte Sión en Jerusalén para revelarle las enseñanzas del libro sagrado del Corán. Y es así como de la mano de Mahoma se refunda la fe islámica que ya era practicada por los descendientes ismailitas y madianitas en la península arábica, provenientes del linaje de Abraham. Complementando de esta forma este proceso de fermentación,
el proceso que se inicia a través de la levadura que es agregada en la porción de la masa. Este complejo proceso de fermentación de la palabra del Eterno, que trajo como consecuencia la aparición del Islam a comienzos del año 600 de nuestra era común. De hecho, quien haya estudiado un poco los principios fundamentales del Islam, comprobará que se trata de la tercera religión abrahámica monoteísta y acompaña en esa definición tanto al judaísmo como al cristianismo. El Islam considera como parte esencial de su fe al padre Abraham e incluso reconoce tanto las figuras de Moisés y de Jesús y Yeshua como enviados por Dios, pero al igual que lo hizo el judaísmo rabínico y también como lo hizo el cristianismo universal, no hacen lo que está escrito en la Torá de Moisés y tampoco obedecen las ordenanzas dadas por Yeshua, sino por el contrario, la han reemplazado por las doctrinas sagradas del Corán, supuestamente entregadas a Mahoma por medio de un ángel. Y por supuesto, esto hace de la religión islámica otra masa fermentada y corrompida por la levadura de sus doctrinas de error. Ahora, con respecto a la figura de la mujer dentro de la parábola, o Midrash, como es conocido en la lengua hebrea, ¿qué podríamos concluir? O más intrigante, ¿a quién representa la figura de la mujer? En anteriores periodos de apostasía como la experimentada en el antiguo reino de Israel, debemos recordar que del mismo corazón del sacerdocio levítico brotaron abominaciones y prácticas corrompidas que llevaron al reino a negar la fe en Adonai, el Elohim de sus padres, y a desconocer las instrucciones de la Torá, que llevaron como consecuencia el colocar ídolos en lugares altos y contaminar el santuario con imágenes pintadas de dioses extraños, tal como lo describe Ezequiel en el capítulo 8. En ese sentido, Israel, durante distintos periodos de apostasía, fue señalada por los profetas como una mujer adúltera que corrompe el pacto y la alianza. Y en esos mismos términos debemos entender la figura de la mujer del Midrash, que con un poco de levadura que añade ella de su propia voluntad en la masa, causa el corrompimiento de la misma y provoca su descomposición. Y es esto lo que es increíblemente asombroso, que sea el mismo pueblo elegido por el Altísimo el causante del corrompimiento de su palabra, como los mismos hechos históricos lo demuestran. En síntesis, los movimientos de apostasía surgidos desde muy dentro del pueblo Kadosh son los siguientes. Número 1, el judaísmo ortodoxo, leudado con las tradiciones rabínicas en contraposición a la Torá de Moisés y provenientes del judaísmo tradicional de los fariseos de la escuela de Shammai. Segundo, podemos ver el segundo proceso de fermentación que produjo al cristianismo apóstata, leudado por sistemas de doctrinas implantadas por teólogos bizantinos y filósofos griegos de los siglos II y III, que venían originalmente de las comunidades de los Nazratín establecidas por los primeros discípulos del Adón Yeshua. Y finalmente el tercer proceso de fermentación, que nos lleva al Islam. Volviendo nuevamente ahora a nuestro experimento casero, fermento de levadura, nos quedaría entonces solamente aclarar la imagen del lado izquierdo de la lámina y su texto referido en Mateo 5:13. En este extraordinario texto, Yeshua nos enseña el único elemento que puede preservar la integridad de su palabra, su pureza y su composición horizontal, la sal. La sal impide que la levadura corrompa la masa, ralentizando el proceso de fermentación. Incluso cuando la sal se encuentra en cantidades abundantes, logra desactivar la acción de la levadura matándola. Y esta es la idea que está indicando Yeshua en el texto cuando él afirma a sus discípulos que ellos son la sal de la tierra y que es este el elemento, en analogía a sus discípulos, el preservante de su verdad. Muy bien, ya cubierto gran parte del contenido de este estudio, pasemos ahora
a los dos últimos tópicos para su finalización. Aquí podemos apreciar a grandes rasgos el diagrama troncal de ramificaciones religiosas derivadas de la institución católica romana. En este diagrama troncal de ramificaciones que les mostramos en este momento. La idea de enseñar este tipo de diagramas es de ilustrar principalmente dos cosas. Número uno, el hecho de que absolutamente todas las organizaciones cristianas, bien sea de origen protestante, ortodoxas o católicas, son finalmente el producto de una descomposición profunda del fundamento doctrinal de los primeros discípulos del Adón Yeshua, y en consecuencia forman parte estructural del sistema de apostasías que se inició a finales del siglo I y que sigue presente hoy en día en estas organizaciones. Segundo, dejar en evidencia que dichas instituciones no guardan las ordenanzas de la Torá de Moisés y las enseñanzas del Adón Yeshua. Del diagrama se ilustra de manera clara nuevas ramificaciones o hijas institucionales con la misma estructura teológica de su madre. Organizaciones tales como el anglicanismo, calvinismo o los anabaptistas, aunque promovieron una reforma dentro de la institución católica, no fue lo suficientemente exitosa como para limpiar a estas organizaciones de los sistemas de errores heredados de la teología griega bizantina. Si observamos el diagrama troncal de ramificaciones de los otros dos procesos de fermentación que hemos estudiado, apreciaremos los mismos resultados, como se muestra ahora en el caso de la religión islámica, que también es producto de un proceso de descomposición de la fe hebrea en su momento, cuando Ismael y Madián la recibieron de su padre Abraham, pero que ahora ha sido convertida en un laberinto de confusiones y errores sistemáticos, similares a los mostrados en el diagrama troncal de ramificaciones del cristianismo. Del diagrama troncal de ramificaciones de la religión islámica se resaltan dos subramificaciones principales, el sunismo y el chiismo. Los primeros agrupan a casi el 87% de los musulmanes en todo el mundo y se diferencian de los chiitas, la minoría musulmana, en la sucesión de Mahoma luego de su muerte, la cual según los sunitas debía recaer en Abu Bakr, suegro de Mahoma y primer califa del Islam. Por último, nos falta mostrar el proceso de leudado sufrido dentro del judaísmo en este esquema o diagrama troncal de ramificaciones, y es lo que vamos a mostrarle a continuación. Si hacemos un análisis similar dentro de la evolución del judaísmo y sus variantes, podemos observar a simple vista que el mismo no parece ser tan homogéneo como se creía. Esta, por ende, es una característica muy distintiva de procesos de fermentación y leudado. Aunque no hemos ampliado por motivos de espacio y tiempo muchos aspectos necesarios de la tradición judía para comprender su evolución, como por ejemplo la aparición del Mishnah o de la Mishnah redactada por Yehudá Hanasi a principios del siglo III. Pero sin embargo, sí hemos documentado lo suficientemente bien las evidencias, por lo menos para motivar a los observantes de este video o incitarles a profundizar aún más en las bases que realmente fundamentan la fe de las tres principales religiones monoteístas y de sus instituciones. Recuerden lo que hemos señalado insistentemente durante este estudio. Los tres diagramas de ramificaciones son las únicas tres religiones del mundo que provienen de un mismo punto de origen, y este punto es la fe hebrea, heredada del padre Abraham. Pero como ya hemos dejado también muy claro, las tres sufrieron de un proceso muy profundo de fermentación y descomposición de su fe original, en especial el judaísmo rabínico y el cristianismo universal, que llevaron a ambos a una prolongada apostasía que aún permanece hoy en día en estas organizaciones. Finalmente, llegamos al último tópico mencionado
en el contenido inicial de este estudio, el mensaje a la Quejilá de la Odisea. Veamos de qué se trata. Los mensajes a las 7 Quejiló en Asia Menor, que aparecen en Apocalipsis 2 y 3, describen, a mi parecer, un largo e intrincado proceso evolutivo que anticipaba profundos cambios que vendrían sobre las primeras comunidades de los Nazratín y que sin duda representarían épocas específicas y prolongadas etapas de transición que sufrirían las comunidades de santificados en el Adón Yeshua. Una vez establecida por los primeros apóstoles del Maestro, estas cartas o mensajes describirían el proceso que ellas experimentarían. De hecho, lo que observamos en la sucesión de los 7 mensajes es asombrosamente la descripción de un proceso de fermentación ileudado en las comunidades hacia la transigencia de la apostasía, como finalmente le ocurrió a la comunidad de la Odisea. Veamos entonces el mensaje específico de esta quejilá y sus serias implicaciones. Leemos en el texto de Apocalipsis 3, desde el verso 14 al verso 22. Y escribe el ángel a la quejilá en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Elohim dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De los 7 mensajes entregados por el ángel que Yeshua envió a Yohanan en Pasmo, ninguno se compara a este en represión, dureza y serias advertencias. Cuando leo una y otra vez el mensaje a la quejilá de la Odisea, cada vez más se me parece a las organizaciones, congregaciones y eclesías que hoy en día predominan en todas partes y de las cuales hemos formado parte por muchos años. El mensaje a la Odisea, para aquellos creyentes que aún tengan algo de conciencia, desnuda sin lugar a dudas nuestra condición actual. ¿Cómo podemos no vernos en el crudo espejo de este mensaje que se remonta desde los escarpados y áridos riscos de la isla de Pasmos a finales de los años 90, surcando luego los siglos sucesivos hasta alcanzar nuestra época para resonar con la misma intensidad? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y es esta terrible ambigüedad la característica principal de estos sistemas de apostasía que han llenado nuestras iglesias y congregaciones bajo el amparo aún de líderes que resisten la verdad, así como Yanes y Yambres resistieron a Moisés en los días del faraón. Por lo tanto, las fuertes implicaciones del mensaje a la comunidad de la Odisea ya no es exclusivo de aquella quejilá fundada en Asia Menor, cerca de la ciudad de Denizli, en la Turquía actual. Más bien, este desgarrador mensaje impregna ahora el aire de todas las organizaciones constituidas dentro de estos 3 sistemas de apostasía, en especial, como ya destacamos, las religiones cristianas y el judaísmo rabínico de la actualidad. Si aún usted no está convencido de esta realidad porque considera que nuestro enfoque es equivocado, piense en un momento en esto. Si las organizaciones eclesiásticas pertenecientes a cualquier denominación cristiana dentro del
protestantismo o la ortodoxia de la iglesia griega o el catolicismo tradicional no son los destinatarios aludidos en el mensaje a la comunidad de la Odisea. Entonces, si realizamos una sencilla auditoría comparativa entre los rasgos señalados por Yeshua en el mensaje a la Odisea y las características descriptivas de estas organizaciones hoy en día, pues no deberían haber similitudes, dejándolas absueltas de cualquier culpabilidad. Y por ende, este estudio presentado ante ustedes es solo entonces un contenido de calumnias infundadas. Bien, hagamos objetivamente entonces esta comparación y veamos su resultado. El primer rasgo descrito en el mensaje a la Quejilá de la Odisea es ser tibio y según la narración textual se refiere a un estado de confianza basado en las riquezas acumuladas que provocaron en el liderazgo de la iglesia un sentimiento de superioridad, ya que no tenían necesidades de nada y completa disposición de los bienes de la iglesia para su provecho. Cuando comparamos este rasgo dominante en la iglesia de la Odisea con las organizaciones eclesiásticas de hoy en día, es exactamente igual, sean iglesias protestantes, ortodoxas o católicas, los pastores, obispos o cardenales gozan de un enriquecimiento producto de la malversación de recursos en las iglesias, obtenidas mediante la explotación de los diezmos y ofrendas que muchos creyentes aportan de manera generosa. De hecho, hoy en día estas organizaciones son realmente emporios con fines de lucro, donde ocultan dentro de las fachadas de las iglesias negocios muy prósperos, haciendo de la palabra del Altísimo un producto de comercialización. Otro rasgo principal del mensaje a la comunidad de la Odisea es la ceguera, la imposibilidad de reconocer y captar y aceptar los errores estructurales que presentan sus sistemas de doctrinas donde no se enseña la justicia, la misericordia y el amor, que sí son pilares fundamentales de la Torá de Moisés, en conjunto, por supuesto, con las enseñanzas del Adón Yeshua. Estas similitudes, ya claramente contrastadas, me hacen recordar la siguiente afirmación que quiero compartirles. Según se enseña, el cristianismo comenzó en Medio Oriente como una comunidad de hermanos, es decir, compañerismo. Pero luego se trasladó a Grecia y se convirtió en una filosofía. Luego avanzó hacia Italia y allí se convirtió en una institución. Pero luego se extendió por toda Europa y se transformó en una cultura. Finalmente se traslada hacia América para convertirse en una empresa. Pero, ¿por qué en una empresa? ¿No debería seguir siendo una comunidad de hermanos y compañerismo? ¿No se supone que debía ser un cuerpo? Ahora bien, si un cuerpo se convierte en un negocio, ¿no es esto prostitución? Vaya que si son fuertes estas afirmaciones, tan duras y crudas como las descritas en el mensaje a la Quejilá de la Odisea. Siendo pues consecuente con todos los observantes de este estudio, la llegada de la apostasía, comparto estas conclusiones de manera objetiva, siguiendo los más altos valores de respeto y dignidad por las diferentes formas de pensamiento. En lo que a mí respecta, considero que como creyente por muchos años en estas organizaciones, también fui parte de este poderoso sistema de iniquidades y que por desgracia ahora están plenamente consolidados en nuestras vidas, al punto que nacimos dentro de estos sistemas de apostasía. No hemos conocido otra cosa diferente, bien sea porque hayamos pertenecido a organizaciones cristianas, como en mi caso, o a otras organizaciones religiosas dentro del judaísmo o el islam, en el caso de las religiones orientales. Reconocer esta realidad nos permite entender finalmente que por más de 1800 años, desde la difusión inicial del mensaje dado por Kefas Pedro en el patio exterior del templo de Jerusalén en el año 35 del siglo I, hemos estado inmersos en estos sistemas de apostasía que brotaron después de la desaparición de los primeros apóstoles. Y ahora vivimos en estos tiempos peligrosos de los cuales habló Saulo de Tarso a Timoteo en su epístola.
Las señales y prodigios que una vez caracterizó a la primera comunidad de los Nazaretín ya no están presentes en nuestros días. Y no será posible ver nuevamente su manifestación debido a que la iniquidad y la transgresión lo ha llenado todo bajo un sistema de anomia que aún impera lamentablemente en todas estas organizaciones eclesiásticas, así como la levadura fermenta y corrompe toda la masa. Quedará entonces finalmente en la conciencia de cada uno evaluar estos indicios y decidir si son ciertos o si serán desechados por considerarlos equivocados y seguir con sus respectivas creencias religiosas. Pero sea lo que sea que decidan, delante de nosotros sigue presente el mensaje a la comunidad de la Odisea como testimonio y acompañado ahora por la más confrontativa y dramática advertencia hecha desde los cielos en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Que la gracia del Elohim de nuestros padres y el amor de su unigénito Hijo Yeshua sea con todos los que le esperan.